Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. Era una noche como cualquier otra, pero en el aire se percibía una tensión palpable, como si el universo mismo esperara un desenlace. ¿Qué harías si te encontraras atrapado en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las sombras susurraban secretos que no estaban destinados a ser revelados? Javier, un camionero de la Ruta 57, había hecho esa misma pregunta en su mente mientras su camión, un viejo Freightliner, caminaba hacia un destino incierto. La carretera, desierta y polvorienta, lo había llevado a un antiguo y abandonado puesto de gasolina, un lugar que, según los rumores, guardaba más que solo recuerdos de tiempos mejores. El lugar estaba marcado por la desolación. Las bombas de gasolina, oxidadas y cubiertas de maleza, se alzaban como fantasmas de un pasado olvidado. Las luces de neón que un día brillaron con promesas de calor y compañía, ahora estaban apagadas, dejando el lugar sumido en una penumbra inquietante. Javier había sentido una extraña atracción hacia ese punto, como si una fuerza invisible lo guiara hacia allí. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que no estaba solo. Mientras bajaba de su camión, el aire frío lo envolvió y un escalofrío recorrió su espalda. Había un silencio abrumador, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo sus botas. En su mente recordaba las historias que había oído en los pueblos cercanos, relatos de viajeros que nunca regresaron después de detenerse en ese lugar. Las leyendas hablaban de demonios, de almas perdidas atrapadas en un ciclo de tormento y de un oscuro secreto que se escondía bajo la superficie. Pero Javier era un hombre pragmático, un hombre que no creía en cuentos de hadas ni en fantasmas. Sin embargo, esa noche, la duda comenzaba a infiltrarse en su lógica. Mientras exploraba el área, notó algo extraño. Las viejas fotografías pegadas en la pared del edificio principal mostraban a personas sonriendo, pero sus ojos parecían vacíos, carentes de vida. Sus miradas parecían seguirlo, burlándose de su presencia, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. En ese momento, un retumbar sordo resonó en el fondo, como si el mismo terreno estuviera protestando por su presencia. Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo o alguien lo observaba desde las sombras. El pasado de Javier era un eco de decisiones que lo habían llevado a la soledad. Un accidente mortal en la carretera, la pérdida de su hermano menor y una culpa que lo consumía. Había dejado atrás su hogar en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, buscando redención en la vida de un camionero. Pero lo que no podía dejar atrás eran los recuerdos que lo atormentaban. En su mente, los rostros de aquellos que había perdido se entrelazaban con la imagen de su hermano, quien siempre había creído en lo inexplicable. «No te detengas en lugares oscuros», había dicho. Y ahora esas palabras resonaban con fuerza en su cabeza. Las sombras comenzaron a alargarse a su alrededor, y Javier sintió una urgencia creciente por abandonar el lugar. Pero cuando trató de regresar a su camión, algo lo detuvo. Un murmullo, apenas audible, emergió de la oscuridad, como el susurro de una voz que lo llamaba por su nombre. Su instinto le decía que se marchara, que ignorara esa voz, pero la curiosidad lo mantenía atrapado. ¿Era posible que hubiera algo más en ese lugar, algo que necesitaba ser descubierto? La atmósfera se tornó opresiva y el aire se volvió denso, como si los propios demonios de su pasado hubieran tomado forma y lo estuvieran atrapando en una red invisible. Javier miró hacia atrás, buscando la salida, pero la carretera parecía desvanecerse en la niebla, como si el mundo estuviera cambiando a su alrededor. Recuerdos de su hermano, de las advertencias y las promesas no cumplidas, inundaron su mente. La culpa,
Esa pesada carga lo mantenía allí, anclado en un lugar que no solo era un puesto de gasolina abandonado, sino un cruce entre su pasado y el horror que lo acechaba en la oscuridad. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. Era una noche como cualquier otra, pero en el aire se percibía una tensión palpable, como si el universo mismo esperara un desenlace. ¿Qué harías si te encontraras atrapado en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las sombras susurraban secretos que no estaban destinados a ser revelados? Javier, un camionero de la Ruta 57, había hecho esa misma pregunta en su mente mientras su camión, un viejo Freightliner, caminaba hacia un destino incierto. La carretera, desierta y polvorienta, lo había llevado a un antiguo y abandonado puesto de gasolina, un lugar que, según los rumores, guardaba más que solo recuerdos de tiempos mejores. El lugar estaba marcado por la desolación. Las bombas de gasolina, oxidadas y cubiertas de maleza, se alzaban como fantasmas de un pasado olvidado. Las luces de neón, que un día brillaron con promesas de calor y compañía, ahora estaban apagadas, dejando el lugar sumido en una penumbra inquietante. Javier había sentido una extraña atracción hacia ese punto, como si una fuerza invisible lo guiara hacia allí. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que no estaba solo. Mientras bajaba de su camión, el aire frío lo envolvió y un escalofrío recorrió su espalda. Había un silencio abrumador, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo sus botas. En su mente recordaba las historias que había oído en los pueblos cercanos, relatos de viajeros que nunca regresaron después de detenerse en ese lugar. Las leyendas hablaban de demonios, de almas perdidas atrapadas en un ciclo de tormento y de un oscuro secreto que se escondía bajo la superficie. Pero Javier era un hombre pragmático, un hombre que no creía en cuentos de hadas ni en fantasmas. Sin embargo, esa noche, la duda comenzaba a infiltrarse en su lógica. Mientras exploraba el área, notó algo extraño. Las viejas fotografías pegadas en la pared del edificio principal mostraban a personas sonriendo, pero sus ojos parecían vacíos, carentes de vida. Sus miradas parecían seguirlo, burlándose de su presencia, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. En ese momento, un retumbar sordo resonó en el fondo, como si el mismo terreno estuviera protestando por su presencia. Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo o alguien lo observaba desde las sombras. El pasado de Javier era un eco de decisiones que lo habían llevado a la soledad. Un accidente mortal en la carretera, la pérdida de su hermano menor y una culpa que lo consumía. Había dejado atrás su hogar en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, buscando redención en la vida de un camionero. Pero lo que no podía dejar atrás eran los recuerdos que lo atormentaban. En su mente, los rostros de aquellos que había perdido se entrelazaban con la imagen de su hermano, quien siempre había creído en lo inexplicable. «No te detengas en lugares oscuros», había dicho. Y ahora esas palabras resonaban con fuerza en su cabeza. Las sombras comenzaron a alargarse a su alrededor, y Javier sintió una urgencia creciente por abandonar el lugar. Pero cuando trató de regresar a su camión, algo lo detuvo. Un murmullo, apenas audible, emergió de la oscuridad, como el susurro de una voz que lo llamaba por su nombre. Su instinto le decía que se marchara, que ignorara esa voz, pero la curiosidad lo mantenía atrapado. Era posible que hubiera algo más en ese lugar, algo que necesitaba ser descubierto. La atmósfera se tornó opresiva y el aire se volvió denso, como si los propios demonios de su pasado hubieran tomado forma y lo estuvieran atrapando en una red invisible. Javier miró hacia atrás, buscando la salida, pero la carretera parecía desvanecerse en la niebla, como si el mundo estuviera cambiando a su alrededor. Recuerdos de su hermano, de las advertencias y las promesas no cumplidas,
inundaron su mente. La culpa, esa pesada carga, lo mantenía allí, anclado en un lugar que no solo era un puesto de gasolina abandonado, sino un cruce entre su pasado y el horror que lo acechaba en la oscuridad. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. Un destello de luz cortó la penumbra, proveniente del interior del edificio principal. Javier, aturdido, se sintió atraído por la luz, como si un imán tirara de él. A medida que se acercaba, las sombras parecían cobrar vida, danzando en un vaivén hipnótico. Al cruzar la puerta, se encontró en un espacio que desafiaba toda lógica. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero entre ellos había inscripciones que parecían moverse, formando palabras que se entrelazaban con su propia historia. Perdón, culpa, redención. Cada término resonaba en su interior, como un eco de sus propios demonios. En el centro de la habitación, una figura se perfilaba contra la luz. Era una mujer, de cabello oscuro y ojos profundos que parecían conocer su alma. «Tú has venido aquí buscando respuestas», dijo ella, su voz suave pero firme. «Pero debes entender que este lugar no ofrece respuestas fáciles. Los que se detienen aquí no siempre logran marcharse». Javier, atrapado entre la fascinación y el miedo, la miró fijamente. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Eres una de esas leyendas de las que se habla en los pueblos?» «Soy lo que quedó de aquellos que se atrevieron a desafiar este lugar», respondió la mujer. «Pero hay más que solo sombras y susurros. Hay historias que necesitan ser contadas y almas que requieren liberación». La mujer se acercó y Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su presencia era a la vez reconfortante y aterradora. «¿Qué buscas tú, Javier?», inquirió. ¿Buscas redención por lo que has perdido o simplemente temes enfrentar lo que realmente eres? Las palabras de la mujer golpearon a Javier como un puñetazo. La culpa que lo había atormentado durante años se hizo palpable, casi tangible. «Yo no sé si hay redención», murmuró, luchando con las emociones que amenazaban con desbordarse. «He perdido a mi hermano. Fue mi culpa». La mujer asintió, comprendiendo. El pasado es un peso que llevamos, pero también puede ser una guía. Este lugar puede ofrecerte una oportunidad, pero debes estar dispuesto a enfrentar tus miedos. Antes de que Javier pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la distancia, cortando el aire como un cuchillo. La mujer se volvió hacia la fuente del sonido, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «No estamos solos», dijo, su voz ahora grave. «El tiempo se descompone aquí, y aquellos que han sido atrapados buscan salir. Debemos actuar rápido». Sin pensarlo, Javier sintió que su destino se entrelazaba con el de la mujer. Algo oscuro y desconocido acechaba en la penumbra, y él se dio cuenta de que no podía huir. La conexión con su pasado lo había llevado hasta allí, y ahora, frente a la posibilidad de una nueva verdad, debía decidir si estaba listo para enfrentar lo que le aguardaba. Con un nuevo impulso, Javier se unió a la mujer, sintiendo que el camino hacia la redención estaba más cerca de lo que había imaginado. Pero en el horizonte, una sombra oscura se cernía, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La mujer miró a Javier con intensidad, como si pudiera leer cada rincón de su alma. «Debemos salir de aquí», insistió, su voz ahora cargada de urgencia. Sin embargo, a medida que se movían hacia la salida, un estruendo reverberó por el edificio, como si algo estuviera intentando entrar. Javier se detuvo en seco, su corazón palpitando en su pecho, mientras la figura oscura que había sentido antes empezaba a manifestarse entre las sombras. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer le lanzó una mirada de advertencia, pero no tuvo tiempo de responder. Un viento helado sopló a través de la habitación, haciendo que las luces parpadearan y las sombras se alargaran.
Javier sintió que su cordura comenzaba a desvanecerse. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y los murmullos que antes eran susurros se transformaron en gritos incoherentes que llenaban su mente. «No te dejes llevar por el miedo, Javier», gritó la mujer, intentando mantenerlo enfocado. «Recuerda por qué estás aquí. Debes enfrentarte a tu pasado si quieres salir». Pero en ese momento, la realidad se desdibujó. Javier comenzó a ver escenas de su vida, imágenes de su hermano riendo, momentos de felicidad que se transformaban en recuerdos tormentosos de la tragedia que había marcado su vida. El accidente, las sirenas, la culpa que lo había llevado a huir. Todo se mezclaba con el presente y la línea entre lo real y lo imaginario se volvió borrosa. «No, no puedo», exclamó Javier, llevándose las manos a la cabeza. «Esto no está pasando. No puede estar pasando». La mujer lo tomó del brazo. Sus dedos eran firmes, anclándolo a la realidad. «Es la única forma de avanzar. Debes recordar y aceptar lo que sucedió». Mientras luchaba por mantener su cordura, un grito desgarrador resonó de nuevo, pero esta vez sonaba familiar. Era la voz de su hermano, llamándolo desde las profundidades de la oscuridad. «Javier, ayúdame». Las palabras atravesaron su mente como un rayo y se sintió arrastrado hacia la penumbra. «No vayas, es una trampa», gritó la mujer, pero Javier ya estaba en movimiento, incapaz de resistirse a la llamada de su hermano. Avanzó hacia la fuente del sonido, cada paso resonando como un tambor en su cabeza. Las sombras se retorcían a su alrededor, alargándose y desvaneciéndose, y la figura de su hermano se formó ante él, emergiendo de la oscuridad con una expresión angustiada. «Javier, te he estado esperando». La voz de su hermano era una mezcla de alegría y desesperación. «Tienes que ayudarme. Estoy atrapado aquí y solo tú puedes liberarme». Javier sintió un torrente de emociones. «¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz temblando. «No puedo dejarte. No puedo perderte otra vez». «Todo es mi culpa», dijo su hermano, su mirada oscura como la noche. «Este lugar se alimenta de nuestros miedos y culpas, y tú eres parte de ello. Pero hay una forma de liberarnos. Debes confrontar lo que realmente sucedió». Las palabras de su hermano resonaron en su mente como un eco. Javier sintió que la verdad lo golpeaba con fuerza. La culpa que había cargado durante años no era solo sobre el accidente, era sobre las decisiones que había tomado después, sobre cómo había dejado que el dolor lo consumiera. «No, no puedo revivir eso», gritó, su voz se quebró. «Javier», interrumpió la mujer, acercándose a él, «tienes que dejarlo ir. No puedes seguir huyendo de tu pasado. La única forma de liberarte es enfrentarlo». La figura de su hermano comenzó a desvanecerse, y con ella la esperanza de recuperación. «No, espera», gritó Javier, extendiendo la mano, pero era demasiado tarde. La imagen se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo el consuelo que había traído. «No te vayas», exclamó Javier, sintiéndose atrapado entre la desesperación y el pánico. La mujer lo sostuvo firmemente, tratando de traerlo de vuelta al presente. «Debes ser fuerte. Esto no ha terminado». De repente, la habitación se iluminó con un destello brillante. Javier se encontró rodeado por una serie de imágenes que representaban momentos de su vida, cada uno más vívido y doloroso que el anterior. Vio a su hermano riendo, pero también lo vio en el suelo, ensangrentado, el coche volcado a su lado. La culpa lo ahogó, y por un momento creyó que nunca podría liberarse de ese tormento. «Esto no es real, no puede ser», gritó, pero a pesar de su negación, las imágenes seguían fluyendo. Vio a su madre llorando, su rostro desgastado por el dolor y la pérdida, y entendió que su huida no había sido solo una búsqueda de redención, sino un intento de escapar de su propia historia. «¿Quién eres tú en realidad, Javier?»,
preguntó la mujer, su voz suave pero penetrante. Eres más que tu pasado, eres la suma de tus decisiones. Tienes el poder de cambiar tu historia. En medio de la tormenta emocional, Javier sintió una chispa de claridad. La figura de su hermano no era solo un recordatorio de su dolor, sino también un símbolo de la esperanza que había perdido. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz ahora más firme. Confrontar la verdad, respondió la mujer. Deja que tu pasado te guíe, no que te atrape. Solo así podrás liberarte a ti mismo y a aquellos que han sido atrapados aquí. Pero justo cuando Javier comenzó a entender, una sombra emergió del rincón de la habitación, tomando forma y creciendo en tamaño. Era una figura oscura, una manifestación de sus miedos y culpas. Nunca podrás escapar de mí, resonó una voz profunda y aterradora. Eres mío, Javier, siempre lo has sido. El terror se apoderó de él y la mujer se interpuso entre Javier y la sombra. No te dejes vencer. Recuerda quién eres. Recuerda por qué luchas. Javier sintió que su propia esencia se desvanecía mientras la sombra se acercaba, y entonces, en un acto de desesperación, gritó: «Ya no tengo miedo, no voy a dejar que me controles más». Con esas palabras, una luz brillante estalló de su interior, deslumbrando la oscuridad. La sombra retrocedió y Javier sintió que el peso de su culpa comenzaba a levantarse. Pero aún así, el desafío no había terminado. La figura oscura se reagrupó, más feroz que antes, y la mujer le gritó: «Sigue adelante, no te detengas». La batalla entre la luz y la oscuridad había comenzado, y Javier, enfrentando no solo su pasado, sino también los secretos que había mantenido enterrados, comprendió que su viaje hacia la redención apenas estaba comenzando. Mientras luchaba contra la sombra, sabía que el verdadero desafío sería enfrentar todo lo que había escondido en lo más profundo de su ser, y que cada paso hacia adelante lo acercaría a la verdad que había estado evitando. La sombra se lanzó hacia Javier, envolviéndolo en una oscuridad densa y opresiva. Era un ser formado por todos sus temores, las dudas y las culpas que había acumulado a lo largo de los años. Con cada paso que daba hacia adelante, la oscuridad parecía intentar absorberlo, atraparlo en su abrazo helado. Sin embargo, la luz que brotaba de su interior se expandía, iluminando el espacio a su alrededor y ofreciendo una pequeña esperanza en medio de la tormenta. La mujer, manteniéndose firme entre Javier y la sombra, gritó con una voz que resonaba con poder: «No te rindas, recuerda quién eres, eres más fuerte de lo que crees». Su presencia se convirtió en un faro en la oscuridad, y Javier sintió que su determinación se renovaba. Con cada palabra de la mujer, la luz interna de Javier crecía, pulsando con una energía vibrante que parecía desafiar a la sombra. «No eres más que un eco de mi pasado», exclamó, enfrentándose a la entidad oscura. «No voy a dejar que me definas más». La sombra se encogió, como si las palabras de Javier la debilitaran. Pero en ese momento de vacilación, algo cambió. La figura oscura se reagrupó, transformándose en una forma más aterradora, una mezcla de las imágenes que había visto antes. Su hermano, su madre, rostros de los que había perdido y también de aquellos a quienes había herido. «No puedes escapar de mí. Soy tu culpa, tu dolor. Siempre estaré contigo», dijo la sombra, su voz resonando como un eco de su propia mente. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra lo miraba con ojos que reflejaban su propia tristeza, y por un instante se sintió tentado a rendirse. Pero entonces recordó las palabras de la mujer, la fuerza que había encontrado al enfrentarse a sus recuerdos. Se dio cuenta de que la sombra no era solo un enemigo, era una parte de él, una manifestación de su lucha interna. «Te he permitido controlarme durante demasiado tiempo», declaró Javier, su voz resonando con una nueva resolución. «Pero ya no eres mi dueño. Voy a liberarme de ti». Con ese grito de desafío,
La luz en su interior estalló en un brillo deslumbrante, y la habitación se llenó de un resplandor que parecía desafiar a la misma oscuridad. La sombra se retorció, gritando en un idioma que solo Javier podía comprender. Un lamento de desesperación que resonó en su corazón. No puedes hacer esto. Eres débil. Siempre has sido débil. Pero Javier no se dejó intimidar. Recordó cada momento de su vida que había tratado de olvidar, cada lágrima derramada, cada risa apagada. Soy humano y he cometido errores, pero eso no me define. Aprendí, crecí y estoy listo para enfrentar la verdad. La luz que emanaba de él se intensificó, y con un movimiento de su mano, Javier empujó la sombra lejos de él. La figura oscura se desvaneció momentáneamente, y en ese instante sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, sabía que el enfrentamiento no había terminado. La sombra se reagrupó, más poderosa que antes, alimentándose de su miedo. «¡Ayúdame, Javier!», resonó la voz de su hermano desde la oscuridad, un lamento que desgarró su corazón. «No te alejes de mí, lo que has hecho no puede ser olvidado». La desesperación en su tono lo golpeó como una ola, llevándose consigo la luz que había logrado acumular. Javier se sintió atrapado entre el deseo de rescatar a su hermano y la necesidad de enfrentar su propia verdad. «¡No!», gritó Javier, sintiendo que la sombra se alimentaba de su indecisión. «No puedo salvarte si no me salvo primero». Con esas palabras, tomó una decisión. Miró a la mujer, que seguía firme a su lado, y le transmitió su determinación. Ella asintió, sus ojos brillando con orgullo. «Hazlo, Javier. Tienes el poder de cambiar tu historia». Con un último empujón de fuerza, Javier se lanzó hacia la sombra, enfrentando la oscuridad con todo lo que tenía. Sintió la energía de sus recuerdos fluir a través de él, cada risa, cada lágrima, cada decisión que lo había llevado a ese momento. «Soy más que mis errores», exclamó, y la luz que emanaba de su ser se intensificó como un faro en la tormenta. La sombra se debatió, gritando en agonía mientras la luz la envolvía. «No, no puedes hacer esto». Pero Javier se mantuvo firme, recordando que al aceptar su pasado podía liberar no solo a su hermano, sino también a sí mismo. «Te elijo la luz sobre la oscuridad». Con un último estallido de luz, la sombra se desvaneció, llevándose consigo todas las culpas y miedos que había atesorado. Javier sintió una liberación, una paz que nunca había conocido. La figura de su hermano apareció por un instante, sonriendo con orgullo. «Gracias, Javier. Ahora puedes seguir adelante». Con esas palabras, su imagen se desvaneció, pero el dolor se había transformado en esperanza. La mujer se acercó a Javier, su mirada llena de compasión. «Lo lograste. Has dado el primer paso hacia tu liberación». Pero en el fondo, Javier sabía que la lucha no había terminado. Aún había más que enfrentar, más verdades que aceptar. Y mientras se preparaba para el siguiente desafío, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La oscuridad podría haber sido derrotada esta vez, pero siempre habría sombras que enfrentar. Sin embargo, ahora contaba con la fuerza necesaria para enfrentarlas, sabiendo que su luz siempre brillaría más intensamente que cualquier sombra. Con un nuevo propósito, Javier dio un paso adelante, listo para enfrentar lo que viniera, consciente de que su historia aún estaba en proceso de ser escrita. La luz de su propia verdad lo guiaría, y esta vez, él sería el autor de su destino. La luz que había brotado del interior de Javier se desvaneció lentamente, dejando a su paso un rastro de calor y un ligero temblor en su cuerpo. A pesar de la victoria sobre la sombra, sentía un dolor agudo en el pecho, como si todas las emociones reprimidas finalmente hubieran encontrado su camino a la superficie. Se llevó una mano al corazón, intentando calmar la sensación de vacío que lo invadía.
Las cicatrices emocionales, aunque invisibles, eran profundas y marcarían su camino hacia adelante. La mujer se acercó a él, su mirada llena de comprensión y preocupación. Has hecho algo extraordinario, Javier, pero debes cuidar de ti mismo ahora. La batalla puede haber terminado, pero las heridas que has sufrido son reales. Su voz era suave, pero había un aire de urgencia en ella. Javier asintió, comprendiendo que la lucha interior no se resolvía con una sola confrontación. Mientras se recuperaba, algo en el ambiente cambió. La habitación, que antes había sido un campo de batalla, ahora parecía brillar con una luz tenue y cálida, como si el mundo hubiera decidido celebrar su triunfo. Sin embargo, en el fondo de su mente permanecía un eco de incertidumbre. Había logrado enfrentar su sombra, pero sabía que aún quedaban secretos por descubrir, retazos de su pasado que no estaban completamente resueltos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Javier, su voz temblorosa. La mujer lo miró con seriedad. Ahora es el momento de reconstruir. Hay historias que aún no han sido contadas. Las sombras pueden haberse disuelto, pero las cicatrices que quedan son parte de tu viaje. Javier se dio cuenta de que su victoria había dejado un rastro de consecuencias que se extendían más allá de su propia experiencia. Recordó a su hermano, cuya imagen había aparecido en medio de la oscuridad. La pérdida de su familia, el dolor que había sentido al separarse de ellos, todo eso seguía ahí, como un peso sobre sus hombros. Debo encontrar la manera de reconciliarme con ellos, murmuró, sintiendo que ese sería el siguiente paso en su camino hacia la sanación. La mujer asintió. Es un buen comienzo, pero ten cuidado. El pasado no siempre se presenta de manera clara. A veces, lo que creemos que hemos dejado atrás puede volver a encontrarnos. Sus palabras resonaron en su mente y Javier supo que tenía razón. La sombra había sido solo una manifestación de sus temores, pero había otros misterios que requerían su atención. Mientras tanto, en el exterior, el mundo seguía su curso. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación y revelando un desorden que antes había pasado desapercibido. Papeles esparcidos, fotos antiguas y recuerdos olvidados estaban esparcidos por doquier. Javier sintió una punzada de nostalgia al ver las imágenes de su familia, de momentos felices que parecían tan lejanos ahora. ¿Qué harás con todo esto?, preguntó la mujer, señalando los recuerdos dispersos. Javier tomó aire, consciente de que era el momento de enfrentar no solo sus sombras, sino también su historia. Debo enfrentarlo. Cada una de estas fotos cuenta una parte de mi vida. No puedo seguir huyendo, respondió, su voz más firme. Mientras comenzaba a recoger los papeles, un destello de luz entre los objetos llamó su atención. Era un pequeño diario, cubierto de polvo, que había estado olvidado en un rincón. Lo abrió con cuidado, y las páginas amarillentas revelaron palabras escritas con la letra temblorosa de su hermano. Siempre he querido ser un buen hermano, decía una entrada, pero mis errores me han alejado de ti. La emoción lo golpeó y sintió lágrimas en sus ojos. Había tanto que no había entendido en su momento, tanto que necesitaba reconciliar. Al mismo tiempo, la mujer observaba a Javier, sintiendo la intensidad de su lucha interna. Recuerda que cada paso que des hacia la verdad es un paso hacia tu libertad, pero también hay otros que necesitan ser liberados. Ella hizo una pausa. Su mirada se tornó seria. No solo tú has estado lidiando con sus sombras. Hay otros que también deben enfrentar sus propios miedos. Javier comprendió entonces que su victoria no era solo un triunfo personal. Había un impacto más amplio en su entorno. Su familia, sus amigos, cada uno de ellos había estado lidiando con sus propias batallas. ¿Cómo puedo ayudarles?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al abrirte a ellos, al compartir tu historia,
les darás el valor para enfrentar las suyas, respondió la mujer. Pero debes estar preparado para lo que pueda surgir. La verdad a veces puede ser dolorosa. Mientras Javier reflexionaba sobre sus palabras, una sensación de determinación comenzó a llenarlo. Había enfrentado sus sombras, pero sabía que el camino hacia la sanación era un viaje colectivo. Tendría que buscar a su familia, hablar con ellos, compartir sus experiencias y en el proceso quizás también encontrar la manera de sanar los lazos que habían sido desgastados por el tiempo y el dolor. Pero mientras se preparaba para dar ese paso, un susurro en su mente le recordaba que la sombra podría no haber desaparecido por completo. Había algo más en su historia, un misterio que aún no había sido desvelado. ¿Qué otros secretos guardaba su familia? ¿Qué verdades ocultas podrían salir a la luz al tratar de reconciliarse con su pasado? La mujer pareció captar sus pensamientos. Recuerda, Javier, que el camino hacia la verdad a menudo está lleno de sorpresas. Mantén tus ojos abiertos. Con esas palabras, Javier se sintió más fuerte, más decidido. Su historia estaba lejos de terminar. Había más que descubrir, más batallas que pelear y más sombras que enfrentar. Así, con el corazón latiendo con fuerza y la mente clara, Javier se preparó para cruzar el umbral hacia su futuro, sabiendo que cada paso lo acercaría más a la sanación. No solo para él, sino para todos los que había amado y perdido en su camino. La luz que había emergido de su interior lo guiaría, y esta vez estaba listo para enfrentar lo que viniera. La luz que había brotado del interior de Javier se desvaneció lentamente, dejando a su paso un rastro de calor y un ligero temblor en su cuerpo. A pesar de la victoria sobre la sombra, sentía un dolor agudo en el pecho, como si todas las emociones reprimidas finalmente hubieran encontrado su camino a la superficie. Se llevó una mano al corazón, intentando calmar la sensación de vacío que lo invadía. Las cicatrices emocionales, aunque invisibles, eran profundas y marcarían su camino hacia adelante. La mujer se acercó a él, su mirada llena de comprensión y preocupación. Has hecho algo extraordinario, Javier, pero debes cuidar de ti mismo ahora. La batalla puede haber terminado, pero las heridas que has sufrido son reales. Su voz era suave, pero había un aire de urgencia en ella. Javier asintió, comprendiendo que la lucha interior no se resolvía con una sola confrontación. Mientras se recuperaba, algo en el ambiente cambió. La habitación, que antes había sido un campo de batalla, ahora parecía brillar con una luz tenue y cálida, como si el mundo hubiera decidido celebrar su triunfo. Sin embargo, en el fondo de su mente permanecía un eco de incertidumbre. Había logrado enfrentar su sombra, pero sabía que aún quedaban secretos por descubrir, retazos de su pasado que no estaban completamente resueltos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Javier, su voz temblorosa. La mujer lo miró con seriedad. Ahora es el momento de reconstruir. Hay historias que aún no han sido contadas. Las sombras pueden haberse disuelto, pero las cicatrices que quedan son parte de tu viaje. Javier se dio cuenta de que su victoria había dejado un rastro de consecuencias que se extendían más allá de su propia experiencia. Recordó a su hermano, cuya imagen había aparecido en medio de la oscuridad. La pérdida de su familia, el dolor que había sentido al separarse de ellos, todo eso seguía ahí como un peso sobre sus hombros. «Debo encontrar la manera de reconciliarme con ellos», murmuró, sintiendo que ese sería el siguiente paso en su camino hacia la sanación. La mujer asintió. «Es un buen comienzo, pero ten cuidado. El pasado no siempre se presenta de manera clara. A veces, lo que creemos que hemos dejado atrás puede volver a encontrarnos. Mientras tanto, en el exterior, el mundo seguía su curso. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación y revelando un desorden que antes había pasado desapercibido. Papeles esparcidos,
Fotos antiguas y recuerdos olvidados estaban esparcidos por doquier. Javier sintió una punzada de nostalgia al ver las imágenes de su familia, de momentos felices que parecían tan lejanos ahora. «¿Qué harás con todo esto?», preguntó la mujer, señalando los recuerdos dispersos. Javier tomó aire, consciente de que era el momento de enfrentar no solo sus sombras, sino también su historia. «Debo enfrentarlo. Cada una de estas fotos cuenta una parte de mi vida. No puedo seguir huyendo», respondió, su voz más firme. Mientras comenzaba a recoger los papeles, un destello de luz entre los objetos llamó su atención. Era un pequeño diario, cubierto de polvo, que había estado olvidado en un rincón. Lo abrió con cuidado, y las páginas amarillentas revelaron palabras escritas con la letra temblorosa de su hermano. «Siempre he querido ser un buen hermano», decía una entrada, «pero mis errores me han alejado de ti». La emoción lo golpeó y sintió lágrimas en sus ojos. Había tanto que no había entendido en su momento, tanto que necesitaba reconciliar. Al mismo tiempo, la mujer observaba a Javier, sintiendo la intensidad de su lucha interna. «Recuerda que cada paso que des hacia la verdad es un paso hacia tu libertad, pero también hay otros que necesitan ser liberados». Ella hizo una pausa. Su mirada se tornó seria. «No solo tú has estado lidiando con sus sombras. Hay otros que también deben enfrentar sus propios miedos». Javier comprendió entonces que su victoria no era solo un triunfo personal. Había un impacto más amplio en su entorno. Su familia, sus amigos, cada uno de ellos había estado lidiando con sus propias batallas. «¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Al abrirte a ellos, al compartir tu historia, les darás el valor para enfrentar las suyas», respondió la mujer. «Pero debes estar preparado para lo que pueda surgir. La verdad a veces puede ser dolorosa». Mientras Javier reflexionaba sobre sus palabras, una sensación de determinación comenzó a llenarlo. Había enfrentado sus sombras, pero sabía que el camino hacia la sanación era un viaje colectivo. Tendría que buscar a su familia, hablar con ellos, compartir sus experiencias y en el proceso quizás también encontrar la manera de sanar los lazos que habían sido desgastados por el tiempo y el dolor. Pero mientras se preparaba para dar ese paso, un susurro en su mente le recordaba que la sombra podría no haber desaparecido por completo. Había algo más en su historia, un misterio que aún no había sido desvelado. ¿Qué otros secretos guardaba su familia? ¿Qué verdades ocultas podrían salir a la luz al tratar de reconciliarse con su pasado? La mujer pareció captar sus pensamientos. «Recuerda, Javier, que el camino hacia la verdad a menudo está lleno de sorpresas. Mantén tus ojos abiertos». Con esas palabras, Javier se sintió más fuerte, más decidido. Su historia estaba lejos de terminar. Había más que descubrir, más batallas que pelear y más sombras que enfrentar. Así, con el corazón latiendo con fuerza y la mente clara, Javier se preparó para cruzar el umbral hacia su futuro, sabiendo que cada paso lo acercaría más a la sanación. No solo para él, sino para todos los que había amado y perdido en su camino. La luz que había emergido de su interior lo guiaría, y esta vez estaba listo para enfrentar lo que viniera. Con un nuevo sentido de propósito, Javier cerró el diario y sintió cómo una energía desconocida comenzaba a fluir a través de él. En ese instante, comprendió que había dominado la luz que había vencido a su sombra. Ahora, no solo podía enfrentar su destino, sino que podía alterarlo. Con el poder de su verdad, se sentía capaz de transformar las heridas de su pasado en un camino hacia la redención. El mundo se expandió ante él, lleno de posibilidades. Con cada paso que daba, Javier sabía que su capacidad para controlar esa luz no solo cambiaría su vida, sino que también podría sanar a otros. La batalla entre la luz y la sombra había terminado, pero su verdadero viaje
apenas comenzaba. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia. Tu opinión cuenta.